Han oído hablar de un lugar. La ciudad alienígena existe en la vida real. Es una pequeña ciudad en el sureste de Brasil, llamada Varginha. Esta ciudad, de unos 130,000 habitantes. ¿Por qué está invadida por referencias a extraterrestres? Por todas partes se encontrarán estatuas de alienígenas. Incluso los tanques de agua en los techos tienen forma de OVNI. Y por si fuera poco, el propio ayuntamiento gestiona un museo del extraterrestre. Seguramente no se debe solo a las típicas historias de vi un OVNI. De esas hay tantas como estrellas en el cielo. La razón por la que Varginha se ganó el apodo de ciudad alienígena. E incluso el título de el Roswell brasileño. Esconde un misterio aún sin resolver. Ahora, viajemos en el tiempo. Retrocedamos unos 30 años, aquel día. 20 de enero, sábado por la tarde. 3 niñas, como cualquier otro día, salían de la escuela y caminaban hacia sus casas. Valkyria, Liliana y Katia. Lo que detuvo su tranquilo regreso a casa fue un hedor insoportable, como a metal oxidado pudriéndose, un olor penetrante. Las niñas contuvieron la respiración y buscaron el origen de aquel olor. Y allí, en ese instante, se toparon con una visión. Algo increíble, junto a un muro destartalado, entre la maleza de un solar abandonado. Una criatura jamás vista, una forma de vida, estaba allí, agazapada, observándolas. No estaba quieta, temblaba levemente, sin parar. Parecía asustada o agotada, tenía los hombros caídos, y parecía costarle hasta respirar. Al principio, pensamos que era un animal herido. Pero, no, definitivamente no era un animal. Lo recuerdo, una cabeza anormalmente grande, una piel brillante, como aceitada, de un color marrón oscuro. Y unos ojos grandes, rojos, sin emoción alguna. Nos miraba, directamente, con esos ojos, y en la cabeza, tenía 3 protuberancias, como cuernos. Curiosamente, no sentimos que nos fuera a atacar. Pero, la sola presencia de ese ser era tan irreal. Esa mirada, ese olor espantoso, nos moríamos de miedo. Lo que las niñas encontraron era un ser que desafiaba toda lógica terrestre. Presas del pánico, las niñas gritaron y corrieron. Corrieron hacia sus casas sin mirar atrás, desesperadamente. Llegaron sin aliento, al borde del colapso, y buscaron a la madre de 2 de ellas con urgencia. Mamá, afuera hay un monstruo. Es verdad, llama a la policía, rápido. La madre, al principio desconcertada por el estado de las niñas, pensó que era una broma pesada o producto de su imaginación. Pero al verlas temblar de pies a cabeza, balbuceando incoherencias, comprendió que no era una simple mentira ni una fantasía. Corrió al lugar que las niñas señalaban. ¿Qué encontraría allí? Nada. Decepcionantemente, aquella extraña criatura se había desvanecido, sin dejar rastro. Pero, la madre notó algo extraño en el lugar. No había desaparecido por completo. Sobre la tierra húmeda, quedaban unas huellas muy claras en forma de V, como hechas por 3 garras afiladas. Una forma, Y, como si la criatura hubiera dejado su esencia atrás. En el aire aún flotaba un olor a amoníaco tan fuerte que costaba respirar. La noticia corrió como la pólvora, primero en la prensa local y luego por todo Brasil, desatando una conmoción. El caso generó un debate. Los escépticos no tardaron en refutar la historia. Alegaron que las niñas probablemente habían visto un mono salvaje. O quizás a Mudinho, un conocido vagabundo del pueblo. Cerca de Varginha hay muchos monos. Seguro que las niñas se asustaron. O pudo ser el pobre Mudinho. El testimonio de las niñas era consistente. El pánico que experimentaron no parecía fingido. Además, las huellas en forma de V y el penetrante olor a amoníaco no cuadraban con la explicación del mono o del vagabundo. ¿Por qué descartar de entrada la posibilidad de que exista vida, que aún no conocemos? Si no mantenemos una mente abierta ante nuevos descubrimientos, ¿cómo podremos acercarnos a la verdad? Mientras la polémica estaba en su punto más álgido, apareció otro testimonio. Un matrimonio, Orlando y Eurico, de una granja a las afueras, revelaron que exactamente una semana antes, en la madrugada del sábado 13 de enero, ellos habían sido testigos de un extraño objeto volador. Esa noche fue rara, estábamos viendo la tele, cuando de repente, por la ventana, entró un destello de luz tan intenso que casi nos ciega. Toda la casa se iluminó como si fuera de día. Pensé que era un relámpago sin trueno. Pero, mi esposa miró hacia afuera, gritó y me llamó desesperada. No podía creer lo que veía. Parecía irreal. Justo encima del campo, a unos 50 metros, había un OVNI en forma de puro, flotando en silencio, y de la nave salía un humo blanquecino. En plena madrugada,
Ver algo así delante de ti. Sentí que se me helaba la sangre. No sé si nos vio, pero el objeto desapareció en menos de un minuto. En un abrir y cerrar de ojos. Cuando nos recuperamos del shock, mi esposa llamó a la policía. Pero aquí es donde todo se vuelve extraño. Aunque llamaron a la policía, quienes llegaron a la granja poco después no fueron agentes de policía, sino varios camiones militares con soldados armados. En plena madrugada, los militares, sin dar explicaciones, acordonaron la zona y empezaron a registrar todo meticulosamente. ¿Por qué el ejército y no la policía? ¿Acaso ya sabían algo? Es inusual que el ejército se movilice por un simple avistamiento de OVNI. Era como si hubiera aparecido algo que ellos estaban esperando. Y durante el registro, los militares encontraron algo inexplicable. En un claro cercano, hallaron los cadáveres de 3 ciervos. Pero estos cadáveres estaban como si algo les hubiera succionado la sangre. Estaban desangrados, sin una sola herida. Otro elemento bizarro. El OVNI, la respuesta militar, los ciervos desangrados. ¿Coincidencia? Todo esto, una semana antes del encuentro de las niñas, sugería que algo grave ocurría en Varginha, y creció la sospecha de un encubrimiento gubernamental. Pero, el misterio y el terror que rodeaban a Varginha no terminaron ahí. Quizás, la tragedia apenas comenzaba. Un mes después, el 15 de febrero de 1996. En el hospital municipal, un joven soldado de 23 años, Marco Elischer S., falleció repentinamente. Había ingresado solo una semana antes, por una extraña inflamación de origen desconocido en la axila. Lo que parecía algo sin importancia, empeoró velozmente. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció en pocos días. La causa oficial de muerte emitida por el hospital fue infección bacteriana de origen desconocido. Pero había demasiados puntos oscuros en torno a su muerte. Su familia no podía aceptar que muriera tan absurdamente por una infección. Los familiares acusaron al hospital y a las autoridades militares de ocultar una verdad. La hermana de Marco, Marta, dijo que la muerte de su hermano no se debía a una enfermedad común, sino que estaba relacionada con aquel extraterrestre. Mi hermano Marco era un chico tan sano que creo que nunca tuvo ni un resfriado. Y me dicen que murió de repente, por una infección bacteriana desconocida. Eso es imposible. Mi hermano, antes de morir, me lo contó todo. Estaba temblando de miedo. Fue la madrugada del 20 de enero. Recibió órdenes secretas para ir urgentemente a Varginha. Allí, encontraron una nave estrellada no identificada y seres, como extraterrestres, y llevaron a cabo una operación para capturarlos. Y durante esa operación, él tuvo contacto directo, con sus manos, con una de esas extrañas criaturas. Estaba asustado por eso. Escalofriantemente, la fecha en que Marco fue enviado a esa misión secreta fue la madrugada del 20 de enero de 1996. El mismo día en que, por la tarde, las 3 niñas presenciaron a la extraña criatura junto con aquel olor espantoso. Entonces podría ser que la criatura que las niñas vieron en el solar abandonado fuera un extraterrestre que había escapado de la operación militar, y que el joven soldado Marco, debido al contacto directo con ese ser alienígena desconocido, se hubiera infectado con un microorganismo letal, desconocido, y encontrado una muerte horrible. Lo que al principio parecía solo el relato de unas niñas asustadas, se transformó con la aparición de un OVNI, la intervención militar rápida, animales muertos en extrañas circunstancias, y la muerte inexplicable de un joven soldado en una operación secreta. Como el guión de una película de terror, las piezas del rompecabezas encajaron, formando una imagen aterradora. Sin embargo, el gobierno y las autoridades militares de Brasil negaron cualquier conexión entre todos estos sucesos. Avistamientos de ovnis, seres extraterrestres, operaciones militares secretas. No admitieron nada. Sin más investigaciones ni información pública, el caso pareció ser enterrado. Desde entonces, la gente se refiere a esta serie de eventos como el incidente OVNI de Varginha o el Roswell brasileño, y exigen la verdad. Y hoy, Varginha carga con el peso de aquel misterio sin resolver. Convertida en la ciudad alienígena del mundo, sus habitantes aún relatan los impactantes sucesos de aquel día, y viven con el orgullo de pensar que su pequeña ciudad pudo haber sido un lugar histórico de contacto con una civilización extraterrestre. Entonces, ¿qué ocurrió en Varginha, Brasil, en enero de 1996? Aquella extraña criatura que las niñas encontraron, ¿era de verdad un ser de otro planeta? ¿Está el gobierno brasileño ocultando algo? ¿O están encubriendo un secreto que podría sacudir la historia humana?
¿O es todo esto una confusión? ¿Producto de coincidencias y malentendidos? El incidente OVNI de Varginha. La verdad sigue ahí fuera. ¿Ustedes qué opinan? Suscríbanse y denle like. Eso ayuda mucho a crear contenido.